Oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en América del Sur, constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Su población es de 31.028.337 habitantes aproximadamente, y su forma de gobierno es de República Federal Presidencialista, donde el actual presidente es Nicolás Maduro, sucesor del difunto expresidente Hugo Chávez, quien el 4 de febrero de 1992 hizo parte de un grupo de rebeldes para realizar un golpe de estado para derrocar al presidente de la época, quien era Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, su plan de golpe de estado no fue exitoso y posteriormente Chávez fue llevado a la cárcel. Pasado un tiempo, Hugo Chávez en 1998 aspira a la presidencia de Venezuela. Fue entonces cuando Chávez llegó al Palacio de Miraflores, el 2 de febrero de 1999, jurando sobre una constitución que ese mismo día se propuso erradicar a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, logró su cometido 11 meses más tarde, lo que le permitió llevar a 6 años el mandato presidencial en Venezuela, cuando la Constitución de 1961 preveía un periodo presidencial de 5 años. Además de esto, Chávez implantó un modelo socialista, lo que nos da paso a lo que fue el socialismo del siglo XXI, un concepto que aparece en la escena mundial en 1996 a través de Heinz-Dietrich Stephan. Sin embargo, el término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el presidente Hugo Chávez el 30 de enero del 2005, desde el Quinto Foro Social Mundial, donde Chávez acepta la propiedad privada, pero la rechaza cuando ésta degenera en la acumulación egoísta. Afirma también que el socialismo del siglo XXI debe nutrirse de las corrientes más auténticas del cristianismo dentro de una democracia participativa y protagónica que debe conjugar igualdad con libertad. También se promueve la creación de comunas socialistas con su propio sistema económico y se promueven distintos tipos de propiedad, incluida la privada, pero se dice que la nueva economía socialista se debe construir sobre la base de un amplio sustento público, social y colectivo de la propiedad sobre los medios de producción. El sistema posee 7 ramas del poder público. 1. El poder ejecutivo, que es ejercido por el presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta ejecutivo, ministros o ministras y demás funcionarios. 2. El poder legislativo, que es unicameral y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales, además de las que rigen en el Distrito Capital, las dependencias y los territorios federales. Además, le está encargado de las sanciones de este país. 3. El poder ciudadano, que es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. 4. El poder electoral, que es ejercido por el Consejo Nacional Electoral como ente rector. 5. El poder judicial. Es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales que se subdividen en tribunales de jurisdicción ordinaria. 6. El poder público municipal, que está conformado por la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde el gobierno, y la administración, la función deliberante que corresponde al Consejo Municipal, integrado por los concejales. Y 7. El poder estatal, que está constituido por todas aquellas instituciones u órganos de gobierno con competencia a nivel estatal. En Venezuela no se cuenta con unos organismos de control, sino más bien con un sistema nacional de control fiscal, cuyos objetivos son fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades relacionadas con la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos. Mercosur ha sido en los últimos años uno de los principales respaldos para la golpeada economía de Venezuela, que debido sobre todo a la caída de los precios del petróleo sufre una alta inflación, una merma de las importaciones y desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos. Después de Venezuela estar 6 meses en la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, Mercosur
Venezuela entregó el 30 de diciembre del 2016 a Argentina la jefatura de este bloque regional. La Triple Alianza, conformada por Argentina, Brasil y Paraguay, decidieron que Venezuela no había cumplido con las obligaciones asumidas por el protocolo de adhesión al bloque, lo cual trajo malas consecuencias para Venezuela, como ya no ser parte de Mercosur. Problemas en la política venezolana. Degradación económica por ineficaz gestión de gobierno, ya que esta presenta también altos riesgos de criminalidad, corrupción e inseguridad. Acercamiento a una dictadura por parte del gobierno venezolano, ya que el poder de este país se encuentra muy centralizado en una sola persona. Nuevos requisitos necesarios para que los partidos políticos se reinscriban. Disminución de las competencias de los estados y municipios en el poder político. Fuerzas Armadas venezolanas encargadas de la alimentación del pueblo, ya que el gobierno de Nicolás Maduro no los apoya en este ámbito. Para una mayor comprensión de las problemáticas trabajadas en este documental, utilizaremos la hermenéutica. Esta es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. De allí se desprende un mecanismo denominado el círculo hermenéutico. Es un recurso explicativo a través del cual se establece que el todo siempre es más que la suma de sus partes, pues los elementos solo resultan comprensibles dentro de todo el contexto, pero también el contexto se explica en función de sus partes y de las relaciones existentes entre las mismas. Este se divide en 6. Primero, precomprensión. Segundo, reconocer. Tercero, fusión de horizontes y contextos. Cuarto, oír el texto. Quinto, aplicar el sentido. Y sexto, interrogarse. En este documental solamente trabajaremos los últimos 3, oír el texto, aplicar el sentido e interrogarse. Entre las ilusiones que encontramos, entre ellas casi todas políticas, como primordial está garantizar el repartimiento igualitario de los poderes en las ramas públicas, para que así el poder ejecutivo no ejerza la mayor cantidad de poder. También reemplazar el modelo económico por la libre competencia, la reducción de barreras arancelarias y el establecimiento de condiciones que eviten los monopolios estatales o privados. Aumentar la eficiencia del gasto público al redireccionarlo a los sectores verdaderamente desfavorecidos. Retomar la descentralización como bandera y restituir competencias a gobiernos regionales y locales en materias como infraestructura, vialidad y seguridad, a fin de ser más eficaces estos servicios.
reinstaurar el respeto y las garantías a la propiedad privada y resarcir los daños ocasionados por sus conculaciones a aquellos particulares afectados.